Les damos la bienvenida a este programa donde continuaremos con el estudio del tema la personalidad y deidad del Espíritu Santo. En nuestro último programa estuvimos hablando acerca de la personalidad del Espíritu. Decíamos que por poseer el Espíritu Santo las facultades de razón, emoción y voluntad, este automáticamente venía a constituirse en una persona. Además de las diferentes alusiones de las Escrituras, donde se refiere a él como que si se tratase de una persona, ya sea a través de la utilización de pronombres personales o bien por las acciones y las funciones que se describen acerca de él. Con eso habíamos completado ya la primera parte del estudio, pues estaba ya demostrada que el Espíritu Santo es una persona. Pero ahora viene la segunda parte y es demostrar la deidad del Espíritu Santo. Para demostrar que el Espíritu Santo es Dios, vamos a recurrir, por supuesto, a las Sagradas Escrituras, que es donde se nos habla acerca de esta verdad. Al comparar algunos pasajes del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, podemos inferir con toda facilidad que el Espíritu Santo es ciertamente una persona divina. Veamos en primer lugar lo que dice el profeta Isaías, capítulo 6. Isaías 6, versículos 8 al 10. Dicen así: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava mis oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Cualquiera que ha leído la Biblia sabe que en este capítulo se describe la visión que tuvo el profeta Isaías de la gloria de Dios. Y lo importante es de que dice la escritura que Isaías escuchó que Dios le decía: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos. Ahora, hablando acerca de esta misma experiencia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28 nos dice algo interesante. Hechos, capítulo 28, versículos 25 al 27. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Si usted ha escuchado atentamente estas lecturas bíblicas, se habrá dado cuenta ya que esta porción del libro de los Hechos no es nada más que una cita de Isaías capítulo 6. Allá era Dios quien hablaba al profeta estas mismas palabras que aquí hemos leído en el libro de los Hechos. Pero lo interesante es de que Pablo nos dice acá en el capítulo 28 de los Hechos que estas palabras fueron habladas por el Espíritu Santo, diciéndole estas cosas que hemos leído, que son las mismas cosas que Isaías escuchó allá en el capítulo 6. Quiere decir entonces que quien se presentó a Isaías era nada menos que el Espíritu Santo. Y al leer el contexto del pasaje en Isaías 6,
queda claro que quien le estaba hablando al profeta era Dios. Pero aquí dice Pablo que era el Espíritu Santo quien se le había manifestado para hablarle estas cosas. Al comparar pues Isaías 6 con Hechos 28, queda muy claramente demostrado que el Espíritu Santo es Dios, pues fue el Espíritu quien le habló a Isaías y no queda ninguna duda acerca de la deidad de esa persona que se manifestó al profeta. Al comparar estos dos pasajes, queda demostrada la deidad del Espíritu Santo. Otro pasaje que podemos también comparar de esta forma para demostrar la deidad del Espíritu Santo es cuando leemos, por ejemplo, en el profeta Jeremías, el capítulo 31. Jeremías 31, versículos 33 y 34. Dicen así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. En esta porción de Isaías es obvio que quien está hablando es Jehová. Repetidas veces se dice que fue Jehová quien dijo esto, y sabemos de que Jehová es Dios. Ahora, veamos lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 15 al 17. Dice así: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Puede usted notar a través de esto que aquí se nos está citando las mismas palabras que hemos leído ya en el profeta Jeremías? Pero lo interesante es de que el autor de Hebreos, que muy probablemente fue Pablo, dice de que estas cosas fueron dichas por el Espíritu Santo. Dice que fue el Espíritu quien lo dijo. Y allá en Jeremías dice que fue Jehová quien lo dijo. Lo que nos lleva a pensar que el Espíritu Santo es Jehová. Porque si allá quien habló, si en Jeremías quien habló fue Jehová, y aquí Pablo dice que quien habló fue el Espíritu Santo, obviamente eso nos lleva a la conclusión de que Jehová es el Espíritu Santo o el Espíritu Santo es Jehová. Con lo cual queda otra vez demostrada la divinidad del Espíritu Santo. De manera que a través de estos pasajes, creo, hermanos, de que no queda ninguna duda acerca de la deidad del Espíritu. Pero además de esto, hay otras porciones de la Escritura donde también de una manera más directa se nos dice que el Espíritu Santo es Dios. Por ejemplo, veamos lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hechos 5. Los versículos 3 y 4 dicen así: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En esta porción se nos relata el caso de aquel hombre que se llamaba Ananías, que llegó para mentir al Espíritu Santo. Pero notemos que en el versículo 3, Pedro dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y en el versículo 4 añade, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Lógicamente lo que ahí se está diciendo es de que el Espíritu Santo es Dios, porque Pedro le dice, mentiste al Espíritu. Y después, no has mentido a hombres, sino
a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Así de que esta es otra porción de la Escritura donde queda demostrado también la deidad del Espíritu Santo. Otro pasaje donde también se nos declara la divinidad del Espíritu es el que encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. El versículo 17. Versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu. Tal vez esta sea la declaración más obvia que hay acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Se nos dice que el Señor es el Espíritu. Ahora, la palabra Señor sabemos de que es un título que en la Escritura se usa para referirse a Dios. Es un título divino. No se le da a ningún humano, sino solamente a Dios. En el griego, la palabra Kyrios, que es la que se traduce Señor, es a la vez la que en el Antiguo Testamento equivalía a la palabra Adonai, que también es un título para la divinidad. Pero al decirnos aquí que el Señor es el Espíritu, se nos está diciendo que el Espíritu Santo es divino, es Dios, porque se le da ese título de Kyrios, que ya dije es un título exclusivo para la divinidad. A través de estos pasajes, entonces, hermanos, es muy fácil llegar a la conclusión de que el Espíritu Santo es Dios. Hay divinidad en esta persona que hemos estado presentando a través de este estudio bíblico. Hay todavía otras maneras de demostrar que el Espíritu Santo es Dios. En los estudios naturales hay una ciencia que se llama taxonomía. Y la taxonomía consiste en clasificar los seres vivos por medio de sus características peculiares. Por ejemplo, una persona que tuviera mucha erudición en taxonomía puede deducir de qué animal se trata hablándole acerca de sus características. En un nivel muy elemental, por ejemplo, podría decirse si se trata de un mamífero, de un reptil, de una ave, de acuerdo a las características que se le describan a esta persona entendida. Algo así podemos hacer nosotros hablando acerca de Dios, porque Dios tiene sus propias características, así como el mamífero tiene sus características, que son diferentes a las del reptil y a las de las aves. También nosotros podemos establecer una diferencia entre las características, por ejemplo, que hay entre los ángeles, entre el hombre, entre Dios. Cada uno de estos seres tienen diferentes peculiaridades. Dios tiene características o atributos, les vamos a llamar, que son propios de Dios. Y que como Dios solo hay uno, lógicamente solo Dios tiene esos atributos y fuera de él no hay nadie que pueda tener esas mismas características. Algunas de las características de Dios o de los atributos de Dios son, por ejemplo, la omnipresencia. También está la omnisciencia, la eternidad. Aparte de Dios, no hay ningún otro ser que pueda ser omnipresente, omnisciente o eterno. De manera que si a través de las Escrituras pudiéramos demostrar que el Espíritu Santo es omnipresente, omnisciente o eterno, lógicamente a través de eso estaríamos a la vez demostrando que el Espíritu Santo es Dios. Veamos entonces la primera cualidad, que es la cualidad de la omnipresencia. La omnipresencia lo que hace es la cualidad, más bien, la cualidad de Dios, pues solo Dios la posee. La cualidad de poder estar presente simultáneamente en todo lugar. Dios está ahora mismo en todas partes. Si a través de las Escrituras demostráramos entonces que el Espíritu Santo está presente en todo lugar,
Eso nos llevaría a la conclusión de que el Espíritu Santo es omnipresente. Y como solo Dios es omnipresente, la conclusión lógica sería luego que el Espíritu Santo es Dios. Y eso precisamente es lo que la Escritura hace. Nos habla de que el Espíritu Santo es omnipresente. En el libro de los Salmos, Salmo 139. Salmo 139, versículos 7 al 10. Dicen así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Estos versículos que hemos leído nos hablan acerca de la omnipresencia de Dios, más bien de la omnipresencia del Espíritu Santo, porque se nos dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Y luego se nos dice que no hay lugar donde nosotros vayamos donde no esté el Espíritu. Si subimos a los cielos, ahí está. Si vamos al Seol, ahí está el Espíritu. Si tomamos las alas del alba, ahí está el Espíritu. Si nos vamos a lo extremo del mar, ahí está el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está en todo lugar. El Espíritu Santo es omnipresente, por lo tanto Él es Dios, porque solo Dios tiene el atributo de la omnipresencia. Lo mismo sucede con el atributo de la omnisciencia. La omnisciencia es la cualidad de Dios que le hace conocer todas las cosas. Y el Espíritu Santo también conoce todas las cosas. Veamos lo que dice la Escritura en Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios 2. Versículos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Este es un pasaje donde el apóstol Pablo nos está enseñando que el Espíritu Santo conoce todas las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que Dios conoce? Pues Dios lo conoce todo. Luego, si el Espíritu conoce todo lo de Dios, el Espíritu entonces conoce todas las cosas y por lo tanto el Espíritu Santo es omnisciente. Esto a su vez nos lleva a la conclusión de que el Espíritu Santo es Dios, porque ya dijimos que la omnisciencia es una cualidad exclusiva de Dios. Y si el Espíritu Santo es omnisciente, conclusión, el Espíritu es Dios. Otra cualidad de la divinidad es la eternidad. Solo Dios tiene eternidad. Pero la Biblia también nos dice que el Espíritu Santo es eterno. En la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 9, el versículo 14, dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se entregó a sí mismo sin mancha a Dios. Notemos la expresión que aquí se usa cuando dice el Espíritu eterno, mediante el Espíritu eterno. Pero esto es lo interesante, que dice el Espíritu eterno. O sea que el Espíritu Santo tiene eternidad. Y como ya dijimos que la eternidad es una peculiaridad exclusiva de Dios, la conclusión entonces a qué nos lleva esto es de que el Espíritu es Dios, por cuanto es eterno. Siendo pues de que el Espíritu Santo tiene atributos divinos, como son la omnipresencia, la omnisciencia, la eternidad, todo esto nos lleva entonces a la conclusión de que el Espíritu Santo es Dios, con lo cual queda ya demostrado que la persona del Espíritu Santo no es tan solo una personalidad humana o angélica, sino que el Espíritu Santo es Dios. Con esto llegamos ya al final de nuestro estudio
con lo cual hemos ya demostrado el tema que anunciábamos, la personalidad y deidad del Espíritu Santo. Pues a través de todo lo que hemos expuesto, hemos ya demostrado tanto que el Espíritu Santo es una persona como también que es Dios. Es una personalidad divina. Para cualquier duda o inquietud que hubiera acerca de este tema, algo que no se haya comprendido, puede usted consultar con nosotros escribiendo a la